Bueno, lo siguiente es una historia de amor. A todos nos gustan las historias de amor, pues tiene que ver con amor y tiene que ver con diabetes. ¿Os imagináis dedicar vuestra vida sin tener diabetes a una persona que tiene diabetes más de 60 años? Loli Bermudo, por favor, un fuerte aplauso. Bienvenida al Diabetes Experience Day. ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Mis compañeros me han pedido que me vaya a este lado del sofá, pero es que a mí no me nace irme tan lejos, me gusta estar más cerca. Loli, ¿vienes de Sevilla? Sí. ¿Tú no tienes diabetes? No. Pero has pasado toda tu vida viviendo al lado de una persona con diabetes, o mucha parte de tu vida, ¿no? Sí, bueno, desde que tenía 22 años hasta que Paco murió con cerca de 80. Tu marido era quien tenía diabetes. Sí. ¿Cómo fue hace 60 años ese diagnóstico? ¿Cómo lo vivisteis en casa? Bueno, primero te quiero dar las gracias por invitarme. La verdad es que al principio dije que no, porque a mí hablar en público no me gusta nada y además lo hago fatal. Y a pesar de ser profesora, hablar en público no me gusta. Pero después pensé, a lo mejor algo de lo que digo le puede servir a alguien. Y entonces dije, tengo que ir. Pues yo estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Bueno, Te voy a decir que aunque haya mucha gente que nos quiere mucho, es como, no si, miro, como si no estuvieran. Tú no como si no estuvieran. No voy a mirar. Bueno, pues habíamos terminado la carrera de química en la universidad porque yo lo conocí en tercero de carrera y teníamos una beca para irnos a Zúrich, Suiza, a la ETH, donde estudió Einstein por 2 años. Nos casamos y nos fuimos. Entonces, estando allí, aproximadamente fue en el junio de 62, llevábamos 1 año, nos íbamos ahí con otras becas a Alemania y le hicieron un análisis rutinario y entonces nos llamaron del hospital universitario diciendo que, bueno, que le habían diagnosticado diabetes y que tenía que ingresarlo en el hospital por lo menos 15 días para controlarle la insulina, la dieta y demás. La verdad es que íbamos a tener a nuestro hijo el mayor, mi hijo Frank, que es médico y especialista en diabetes, y estábamos solos en un país extranjero, teníamos 23, 24 años, no teníamos ni idea de lo que era la diabetes, mi hijo iba a nacer nació cuando él estaba en el hospital. Yo me tuve que ir sola a tener mi hijo. Con la maleta cogí el tranvía, me fui al hospital, tuve el niño, por la tarde dejaron venir a mi marido para conocerlo y la verdad es que lo veíamos todo tan negro, pero después pensé, bueno, acabamos de empezar a vivir, vamos a tener un niño, estamos empezando, esto lo tenemos que superar, tenemos que acomodar nuestra vida a esto y seguir adelante. ¿Y cómo lo hicisteis? Pues no lo sé, la verdad. Es que no tengo ni idea, pero no sé. Yo creo que cuando hay que hacer una cosa, se hace. Yo estoy convencida de esa totalmente. Que no es mérito mío ni muchísimo menos. Simplemente que si hay que hacer una cosa, no queda más remedio, pues hay que hacerla. En este punto de la conversación me gustaría preguntarte por cómo gestionabas la diabetes de tu marido, Paco. Entonces en el hospital nos dijeron que teníamos que comprar un pesito pequeño que era de cartas, que tenía 2 divisiones, una de 0 a 250 y otro de 0 a 50. Teníamos que pesar todo, el pan, el arroz, todo, la carne, el pescado, todo. Entonces era de la siguiente forma, había un líquido que se llamaba Benedict, que el método se llama Benedict. Entonces teníamos un cacharrito para ponerlo en la candela, con agua. Cogíamos un tubo de ensayo, echamos un poco del líquido, entonces echamos unas gotitas de orina y según el color sabíamos la cantidad de glucemia que tenía. Eso era muy ambiguo porque, claro, al principio era azul Prusia transparente, ese azul fuerte transparente. Y según la cantidad de glucemia que había, pues se iba poniendo más amarillo, hasta que llegaba a rojo, así color ladrillo. Pero eso era un intervalo de 0 a 500.
Entonces, valorar la cantidad con el color era muy difícil. Pero bueno, lo teníamos que hacer y lo hacíamos. Mis compañeros de realización en la pantalla han empezado a poner imágenes de algunos de los elementos que utilizabas y me ha parecido oír un "oh". Entonces, sí. Sí, Esos entonces, claro, son las agujas. nos dieron un botecito cilíndrico de plástico aproximadamente de unos 10 centímetros, que arriba había una base, en medio había un boquetito donde se metía la jeringa y alrededor había unos boquetitos pequeñitos donde se ponían la aguja. Y después, en una especie de carterita pequeña que conservaba el frío, teníamos la insulina. Entonces, cada vez que se tenía que pinchar, pues teníamos que sacar la jeringa, poner la aguja y sacar del botecito la insulina. Eso también era complicado, porque claro, las divisiones eran muy pequeñas. Y como te pasaras en uno, mi marido Paco, diré a partir de ahora Paco porque me gusta más, la verdad, pues necesitaba muy poca insulina. Entonces, por ejemplo, si en vez de 4 unidades se ponía 5, pues era un 25% más, con lo cual le trastornaba un montón. Entonces nosotros, entre los dos, mirando el color, decíamos, pues aproximadamente esto. Nunca estábamos de acuerdo, pero bueno. Entonces decíamos, bueno, pues hoy tienes que comer esto, tenemos que poner esto, tenemos que pesar esto, tenemos que... Lo más importante nos dijeron que mantuviéramos siempre a las mismas horas, la comida a las mismas horas, el desayuno a las mismas horas y demás. Y eso, bueno, y así íbamos. Estamos viendo que evidentemente... Teníamos que hervir la jeringa, teníamos que hervir la aguja, y las glucemias apuntadas a mano. Bueno, entonces sí, claro. Entonces decíamos, para este color se ha puesto tanto. Al día siguiente mirábamos, si para este color se ha puesto tanto y no va bien, pues entonces tenemos que subir o bajar. Suerte que tú tienes formación académica en matemáticas. Yo soy química y después estudié matemáticas. Pero matemáticas es mi profesión. Pero esto te vino muy bien, me refiero, sí, hombre, os vino muy bien para que pudieras atender a Paco, ¿no? Sí, sí me vino, sobre todo... O sea, yo primero estudié química porque cuando terminé el bachillerato no había matemática en Sevilla y económicamente yo no me podía ir fuera. Pero yo siempre trabajé en matemáticas. Di clases en la universidad en matemáticas, siempre y cuando ya pusieron matemáticas en Sevilla, que yo estaba dando clases en la facultad, pues ya estaba casada con 4 niños, pero me puse a estudiar matemáticas porque era la ilusión de mi vida, estudiar matemáticas, y la estudié. Pero yo siempre con las matemáticas. Eso me ha ayudado mucho, la verdad. ¿Quién te iba a decir, Loli, que ibas a ser el algoritmo de tu marido durante toda su vida, ¿no? Porque, quiero decir, ahora que escuchamos hablar tanto de tecnología, de calidad, esto es un contrapunto muy grande. ¿Qué piensas cuando ves el momento actual de la diabetes y de la gestión? Hombre, los bolígrafos fueron un adelante grande porque se podía calibrar bien la cantidad de insulina. Primero, no tenías que ir con el cacharrito de plástico y con el botecito de insulina. Entonces, los bolígrafos pues te solucionaban mucho, sobre todo él se llevaba el bolígrafo al trabajo y porque yo muchas veces porque tenía problemas con la vista, entonces muchas veces no sabía bien si se la ponía él solo, no sabía bien. Y después, pero a mí lo que más me sirvió fue el saber exactamente la cantidad de glucemia que había en cada momento. Porque se hacía análisis antes de desayunar, antes de comer, en la merienda, y antes de cenar y cuando se acostaba. Entonces, al principio, el doctor Acosta, que era el que lo llevaba, que tú lo conocerás mucho, ¿no? Pues nos dio una libretita para que apuntáramos. Pero, claro, la libretita tenía el inconveniente que en cada página aparecía un día. Entonces yo hice un folio grande, que creo que sale en la foto, en el cual, mirando el folio, yo sabía todos los resultados del mes entero. Antes de desayunar, antes de comer y todas las cosas. Entonces hacía las medias de cada columna, hacía las medias de total, hacía las medias para la semana, me hacía una tarjetita, si va entre esto y esto, le pongo esto. Si va entre esto y esto, le pongo esto. A los 4 días que no me iba bien, lo volví a cambiar, así hasta que por fin conseguimos la tarjeta. Eso era el papel que yo hice. Que después domingo, pues dice, yo lo voy a poner también. Muy bien. Y después la tarjetita esa era para la semana.
Hombre, según fuera, porque además es que, claro, si en el trabajo tenía un problema, eso le afectaba. Si andaba menos que un día, además, claro, cuando te pones muchas inyecciones de insulina, tiene el problema que no la absorbe exactamente igual. Entonces, pues, pero bueno, íbamos bien, íbamos bien. Antes de presentar a tu hijo, que quiero que suba ahora en un instante, me gustaría que nos lanzaras un mensaje a la sociedad actual. Tú has vivido mucho, tienes mucha experiencia. Pues la verdad, ¿Cuál sería tu mensaje? Yo siempre fui optimista, pero siempre he sido realista. Entonces yo creo que cuando a una persona le diagnostican diabetes, lo primero que tiene que hacer tanto el que está a su lado, sobre todo el que está a su lado, intentar que su vida no cambie fundamentalmente, que no se sienta diferente a los demás, a pesar de que sepa que se tiene que cuidar. Entonces, y que sepa que eso de momento va a estar con él o con ella. Eso va a estar con él. Entonces hay que hacerle un hueco en la vida. Eso se lo tiene que hacer, porque si no se le hace un hueco en la vida, las cosas no van. Muy de acuerdo contigo, Loli. Entonces, una vez que tenga hecho un hueco en la vida, pues hay que aceptarlo, asimilarlo, luchar, pero saber contra qué se puede luchar. No se puede luchar de momento con curarse, porque eso es imposible. Pero siempre hay que tener la idea de que yo estoy segura, porque yo tengo fe total en la ciencia, yo soy una fanática de la ciencia, que seguro que va a haber una cura, seguro, tarde o temprano va a haber una cura. Dios te oiga, Dios te oiga, Loli. Sí. Estoy segura. La verdad, cuando se lo digo a mi hijo, él me dice que, bueno, que eso falta mucho tiempo. Digo, bueno, pero yo, la verdad que yo siempre he sido optimista, por eso la verdad. Pero a mí me ha servido mucho lo de Paco, porque 38 años después me diagnosticaron a mí un cáncer de mama bastante avanzado, que me dijo el oncólogo, mira, esto no sé cómo va a ir. Tienes todo en contra menos una cosa positiva. Pues entonces yo me agarré a esa cosa positiva. Entonces me pusieron una quimio fuerte, me pusieron una radio fuerte, tuve que tomar pastillas un montón de años, pero como yo había aprendido a vivir día a día y a luchar contra lo que podía arreglar, pues según el oncólogo eso me sirvió mucho para que el tratamiento me sirviera. Y bueno, tenía que ir a revisiones, gracias a Dios, pues llevo pues 20 y tantos años de eso y bien. Y todos los que quieras más. En este momento, déjame que presente a tu hijo, a Franz Martín, que es médico, que es investigador, que es profesor, y me gustaría que lo recibierais también, porque... ¿Me voy? No. Franz. Ha cuidado toda su vida de su marido con diabetes, de Paco, pero además ha tenido un hijo que se ha dedicado profesionalmente a la diabetes. Franz, muchas gracias. Gracias. Tu madre se merecía este homenaje, ¿no? Yo creo. ¿Cómo? Tu madre, que digo que se merecía este homenaje que estamos haciéndole no hoy, ¿no? sé, Porque a mí es que el homenaje... me parece una historia de amor de verdad. Sí, eso sí. Sí. Eso sí. Franz, además, yo quería que estuviera hoy no solamente para estar al lado de su madre, sino porque también ha escrito un libro recientemente, que lo tienes ahí, si lo puedes enseñar, cógelo tú directamente, que es Vivir con diabetes y que os lo recomiendo, yo lo he podido leer. ¿Por qué surge la idea de escribir este libro, Franz? Bueno, es algo que siempre tenía en la cabeza. Cuando nos dedicamos a hacer ciencia, es una de las cosas que cada vez cobraba más fuerza en mí, porque a fin de cuentas soy médico, aunque he hecho mucha investigación básica, era que hay que comunicar a los pacientes y que hay que transmitir los conocimientos y hasta dónde nos puede llevar la ciencia y cómo nos puede ayudar a estar con la enfermedad en el día a día. Y la idea que había en el libro era tratar de recorrer distintos aspectos de la enfermedad, aunando el rigor científico con la divulgación y los aspectos, y siempre impregnado con la idea de mi madre de que hay que convivir la enfermedad, pero que no nos debe superar. Esa es la... Que lo has vivido directamente, ¿no? Sí, yo creo que no hay que obsesionarse. Sí, que lo he vivido, es importantísimo no obsesionarse con eso. Hombre, hay que tenerlo presente, pero no obsesionarse. Entonces, bueno, esa era la idea que había del libro. Lo he escrito con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pero bueno. Se nota, se nota.
Franz, Loli, ha sido un verdadero regalo teneros a los dos aquí. Gracias a ti. Nada, espero que podáis hablar con la gente, que os puedan preguntar cosas a lo largo del día de hoy, ahora que ya os han puesto cara. Lo siento, Loli, te acabas de convertir en el rostro público de esta edición del Experience Day. Es broma, pero muchísimas gracias a los dos y este fuerte aplauso. Vale, Vale. gracias. Gracias.